Con mucha pena y tristeza veo que algunos cristianos evangélicos, han adoptado una postura en contra del pueblo de Israel por la situación de guerra que viene experimentando hace años en la franja o con la franja de Gaza o los palestinos y ahora el más reciente conflicto con Irán. Estos cristianos confundidos, creo yo que representan a dos grupos en particular. El primero es aquellos que se han dejado llevar más por la geopolítica, por la historia fomentada y por los criterios fomentados por algunos gobernantes de izquierda particularmente, que son acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Le creen más a la geopolítica que a la misma Biblia. Y en segundo lugar, el otro grupo representa a la corriente reformada, que recordemos tiene sus orígenes en Martín Lutero, y Martín Lutero odiaba al pueblo de Israel. Esos dos criterios me parecen a mí son los que pesan a la hora de que estos cristianos digan que Israel ya dejó de ser el pueblo de Dios hace rato. Por supuesto, no tienen una base bíblica contundente para afirmar semejante cosa. Ellos dicen el Estado de Israel recién se formó hace 100 años, pero recuerden amigos que Israel, según la Biblia, no según la geopolítica, es un pueblo que existe hace muchos, muchos años y estaba habitando ese territorio, que vino la diáspora, pero eso no significó jamás que ese pueblo dejaría de ser el pueblo de Dios. Ahora, preguntémonos así, de manera categórica, ¿en verdad ya este Israel de este año 2025 ha dejado de ser el pueblo de Dios? Tendremos que recurrir indiscutiblemente a la palabra del Señor, ¿no? Somos cristianos, somos creyentes en Cristo y sabemos que las escrituras son suficientes para explicarnos. Bueno, el apóstol Pablo, y usted puede leer capítulo 3 de Romanos, capítulo 2, capítulo 9, pero también quiero referirme al capítulo 11, donde se formula la pregunta directamente. Dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 11, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Se refiere a Israel, ¿no? Él pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ya lo ha abandonado? ¿Ya Israel no tiene nada que ver con él? Y Pablo responde, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces vemos aquí a un apóstol Pablo siendo categórico. Dios no ha abandonado a la nación de Israel. Bueno, a veces la gente se confunde de nuevo, ¿verdad? Pensando que ellos quieren ver al Israel de la Biblia, ¿no? El Israel de las batallas, el Israel que era devoto a Dios, etcétera. Pero amigos, aún ese Israel de la Biblia fue un pueblo negligente, rebelde, idólatra, apóstata. Fue un pueblo así. Usted puede leer toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y muéstreme dónde, en qué momento Israel era un pueblo totalmente consagrado a Dios. Usted lee, por ejemplo, el libro de Oseas, donde Dios lo compara a Israel con una prostituta. Pero aún así dice, yo le he comprado ropa nueva, yo la he comprado por precio y la trato así. Aunque hizo tantas truhanerías, ese pueblo sigue siendo el pueblo de Israel. Un argumento reciente es que dicen que los judíos, sobre todo los ultra radicales, odian a los cristianos evangélicos. Y cuando los ven pronunciar su nombre, el nombre de Jesús o Yeshua, cuando los ven predicar en las calles, les tiran piedra, los escupen, los insultan. ¿Y eso qué significa? ¿Así también no trataron a los cristianos del primer siglo? ¿Qué le hicieron al Señor Jesucristo? Lo peor de todo fue eso, lo que le hicieron. Ellos pidieron, los judíos de esa época pidieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Está escrito en el Evangelio. Pero por eso dejó de ser el pueblo de Dios. No, Pablo dice, en ninguna manera, no hay forma de sostener semejante cosa. Israel sigue siendo el pueblo del Señor. Ahora, también dice acá la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9 y el versículo número 4, que sigue Israel siendo el pueblo de Dios
porque recibió cosas que ninguna otra nación ha recibido. Ningún otro pueblo recibió lo que recibió Israel. Sí, el imperfecto Israel, el que ahora, por ejemplo, es considerado la capital de Medio Oriente para los grupos LGBTI. Sí, eso es Israel. Pero no por eso ha dejado de recibir y de conservar lo que Dios le dio. Usted se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, pregúntele a Dios. Y tal vez encuentre una respuesta al ver la historia de este pueblo, cómo se ha mantenido en medio de tantos conflictos bélicos en su contra. Y hasta ahora, siendo un país tan pequeñito. Si usted ve el mapa de Medio Oriente, compare el tamaño de los enemigos de las naciones y los pueblos enemigos de Israel y se dará cuenta. Pero volviendo a Romanos